este vídeo vamos a intentar responder a una gran pregunta. ¿Qué es la ciencia? En nuestra vida diaria tenemos una diversidad de ciencias, formales, empíricas, humanas, sociales. Esto nos lleva a la dificultad de separar entre lo que es ciencia y lo que no es, la pseudociencia. Se han hecho muchos esfuerzos en ese sentido. En el intento de responder a este problema tenía que aparecer un criterio que separara la ciencia de lo que no es ciencia. Eso es un criterio de demarcación. En los años 20, el Círculo de Viena, un grupo de filósofos de la ciencia, propuso el primer criterio, que fue el criterio de verificabilidad. Este criterio decía que una teoría científica debía ser capaz de concretarse como viable, es decir, tenía que ser posible. Según se desarrolló este criterio, apareció también como criterio de sentido. Esto quiere decir que en ciencia, cuando se hace un enunciado científico, tiene que tener sentido por sí mismo. En esto se diferenciaba de los enunciados metafísicos, que no tienen sentido por sí mismos. Pero empiezan a surgir problemas. Cuando el Círculo de Viena une los criterios de sentido y demarcación, se le vienen encima una serie de problemas de difícil solución. El primer problema es que las observaciones que harían correctas los enunciados puede que no se den. Puede que tú necesites una observación y nunca la encuentres. Por lo tanto, según este criterio, dejaría de ser ciencia. Para solucionarlo, se dijo que la verificabilidad implica que este tipo de enunciado podrá ser comprobado en algún momento, aunque sea en el futuro. Con eso lo consiguieron salvar. Pero surgió otro problema más, y es que las leyes científicas tienen un carácter universal. Por lo tanto, si yo quiero verificar una ley científica universal, quiere decir que tengo que verificarla en todos los puntos del universo, y eso claramente es imposible. Por último, el tercer problema fue que el criterio de verificabilidad no se puede someter a ese mismo criterio, por lo tanto no podría aceptarse. Al final la verificabilidad se dejó de lado, ya que no resolvía los problemas. Entonces llegó una segunda versión llamada confirmabilidad. Esta nueva versión decía simplemente que los enunciados debían de ser confirmables. Se tenían que reducir las teorías a enunciados observacionales, y aunque nunca se llegase al 100% de confirmabilidad, se podría llegar a un tanto por ciento importante para decir que esa idea funciona. Sin embargo, con este nuevo criterio sigue habiendo problemas con las leyes universales. Una ley científica, cuando es universal, afirma un número infinito de casos. ¿Y en qué grado tenemos que confirmarlos? ¿Puedes que con un 10% sea válido? ¿Con un 20%? ¿O tenemos que llegar al 90%? Pero si hay infinitos casos, nunca podremos obtener un porcentaje demasiado alto. Con este criterio, por lo tanto, tenemos muy poco para fiarnos de la ciencia, porque los porcentajes confirmados serán muy pequeños. Otra dificultad añadida es que la confirmabilidad dice que las leyes deben reducirse a enunciados observacionales. Sin embargo, no existen términos observacionales que no están unidos a términos teóricos. Y si solo podemos confirmar la parte observacional, dejamos de lado la teórica y decimos que eso no es ciencia. Eso no lo podemos hacer. Para confirmar una ley siempre tendríamos que usar elementos sustentados en otras leyes que son teóricas. Durante muchos años el Círculo de Viena discutió sobre la verificabilidad y la confirmabilidad, casi simultáneamente. Y se siguió discutiendo durante muchos años, hasta finales de los años 50. La solución surgió en la falsabilidad. Se enunció por primera vez en 1934 por Karl Popper, que aunque no era miembro del Círculo de Viena, se relacionaba mucho con ellos. Sin embargo, el libro prácticamente no tuvo recorrido fuera de Austria, y no es hasta 1959, cuando se traduce al inglés, cuando esta obra se empieza a conocer. La falsabilidad ya solo es un criterio de demarcación, no da sentido a la ciencia. Este criterio propone que respecto a una premisa universal científica, con un enunciado singular, debemos ser capaces de falsarlo. Es decir, tiene que ser posible hacer un experimento para ver si es falsa la teoría. Por lo tanto, una teoría es científica cuando se tiene la oportunidad de falsar empíricamente. Tenemos que tener esa posibilidad. Mientras la teoría no se diga que es falsa, seguirá siendo científica. Este criterio no es el definitivo, ya que hay muchos trucos para validar teorías que no son científicas, y además muchas veces usamos teorías que no se pueden falsar empíricamente. Por lo tanto, Popper rompe con la confirmabilidad y la verificabilidad, ya que decía que si nosotros hacemos un experimento y los datos apoyan nuestra teoría, simplemente estamos corroborándola, no confirmándola. Y seguirá estando así hasta que en algún momento se pueda conseguir falsar, es decir, se pueda decir que la teoría está mal, que es falsa. De esta manera nunca podremos confirmar que lo que decimos está bien. No se puede alcanzar la verdad absoluta. Además, ya hemos dicho que la falsabilidad no es un criterio de sentido, ya que no rechaza enunciados, simplemente es que no son falsables. Al aplicar este criterio a las leyes, teorías e hipótesis, cuanto más exigentes sean, mejor, ya que cuanto más específico sea el enunciado, más fácil será falsarlos. Un discípulo de Popper, Lakatos, desarrolló el criterio de falsacionismo proponiendo el falsacionismo sofisticado. Lo que defendía este criterio es que las teorías no son enunciados simples, como proponía Popper,
sino que son complejas y esconden elementos nucleares y secundarios. Por lo tanto, cuando nosotros falsamos el núcleo de una teoría, esa crítica es mucho más duro que si falsamos un elemento secundario. Además, Lakatos decía que si un experimento tira por tierra una teoría, no se deja de lado esta teoría hasta que no tenemos otra que sea la alternativa de la primera. Es decir, no renunciamos a lo que sabemos, aunque se demuestre que es falso, hasta que tenemos otra teoría que sea mejor. Por último, el criterio desarrollado por Kuhn, el historicismo, decía que debemos tener en cuenta aspectos psicológicos y sociológicos para poder demarcar la ciencia. Hay momentos en la historia en los que algo puede ser ciencia para después abandonarlo, o al contrario, cosas que primero no se consideran ciencia y pueden llegar a serlo. Y con esto hemos hecho una revisión de los intentos que ha habido para demarcar la ciencia.